Soy Javier Arroyo, soy profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá y bueno, soy ingeniero informático y doctor en ingeniería informática y desarrollé mi carrera pues prácticamente los primeros 20 años en la Universidad Complutense y llevo un año incorporado aquí al Departamento de Ciencias de la Computación y al grupo de Ciencia Cognitiva y estoy muy contento de estar aquí. Sí, pues la inteligencia artificial en mi línea de trabajo, en nuestra línea de trabajo, es una herramienta principalmente. Y es una herramienta que para lo que nos vale es para encontrar solución a determinados problemas, normalmente problemas basados en datos. Y la labor que seguimos es la de averiguar cómo esos datos pueden ayudar a responder un problema. Normalmente hacer que la máquina aprenda a tomar determinadas decisiones o a predecir determinados valores y eso nos sirve a nosotros para automatizar ese proceso en la medida de lo posible. Bueno, los problemas siempre son diversos y hoy día es muy fácil automatizar la resolución de un problema usando datos y que eso nos lo haga pues, un script de datos, que incluso ese script lo hemos podido generar con inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Gemini, y entonces la labor que tenemos nosotros como investigadores o como científicos de datos es entender por qué el algoritmo obtiene los resultados que obtiene. Eso no nos tiene que valer simplemente con que el algoritmo funcione o no funcione, sino entender por qué funciona, dónde funciona y por qué no funciona, dónde no funciona. Eso lo que nos permite es mejorarlo, ¿de acuerdo? Eso es algo que la automatización no puede hacer por sí sola. Entonces, esa labor es una labor, digamos, más detectivesca, porque además la inteligencia artificial, las técnicas de inteligencia artificial son en su gran mayoría cajas negras. Y aquí el concepto de caja negra no es el mismo que el de un avión. El concepto de caja negra en informática tiene que ver con una caja que es opaca desde fuera. Por tanto, tú no sabes, eso funciona, tiene una entrada, tiene una salida, algo pasa por dentro para generar una salida en base a una entrada, pero tú no sabes qué es y no lo puedes entender. Y entonces, la inteligencia artificial es muy poderosa, pero al ser una caja negra, estamos delegando un montón de responsabilidad y un montón de decisiones en una caja negra. Entonces, siempre es muy interesante y hay mucho trabajo, pese a, digamos, esa automatización que existe, en entender por qué sucede lo que sucede. Y ahí esa labor siempre es un reto para cualquier proyecto aplicado, donde normalmente el resultado no simplemente tiene que ver con maximizar el rendimiento del algoritmo o minimizar el error, sino también el entender dónde falla y saber por qué lo hace y por qué acierta también. Más que hablarte de algo concreto, te diría que siempre que estás realizando algún trabajo, cualquier resultado, yo soy un poco, digamos, ventajista y digo que cualquier resultado es interesante. Un buen resultado, no nos tenemos que conformar con él. Lo primero que tenemos que ver es que hay algún error y ese buen resultado está siendo buen resultado porque no hemos tenido algo en cuenta y a lo mejor hemos metido información privilegiada, por así decirlo, al algoritmo que nos hace que acierte más de la cuenta. Por ejemplo, eso podría ser. Y un mal resultado tampoco tiene por qué ser algo malo, porque lo que nos puede decir es si necesitamos más datos o más variables para describir ese problema, y lo que nos puede querer decir es, y también, como decía antes, es encontrar por qué está fallando. Entonces, digamos que a todos nos gustan los buenos resultados, pero a mí me gusta pensar que, en general, cualquier resultado es interesante y es un punto de apoyo sobre el que construir y seguir creciendo. En general, cualquier estudiante o cualquier persona que quiera aprender, hoy día, bueno, pues evidentemente si estás en la universidad es un muy buen sitio, pero también hay que decir que se ha democratizado mucho el acceso a las tecnologías de la inteligencia artificial. Hay muchas tecnologías que son de código abierto y hay muchas cosas que se comparten, ya sean modelos, ya sean librerías de algoritmos, incluso recursos para aprender, cursos que se comparten gratuitamente o, vamos, directamente con licencias de código abierto, con lo que en general cualquier persona que quiera aprender tiene la capacidad. Evidentemente, una buena base informática y matemática para saber de inteligencia artificial es necesario. Y el tipo de perfil de persona tendría que ser una persona que tenga una mentalidad inquisitiva, porque la labor es la de entender por qué suceden las cosas. Como he dicho, no nos basta simplemente el obtener un buen resultado, que eso ya hoy día te lo puede hacer automáticamente, esa labor se puede automatizar mucho de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, sino el querer entender por qué y el conectarlo, que antes no lo mencioné, también conectarlo al dominio del problema que estamos trabajando. Es decir, no es lo mismo un dominio de medicina
que un dominio financiero, que un dominio, como contaba mi compañero Juan Pedro, de rescates y de búsquedas de personas. Entonces, entender el dominio que estás trabajando es fundamental también para poder mejorar esos algoritmos más allá de esa automatización, porque las variables que estás utilizando tienen un significado en el dominio. Y es fundamental conocerlo para poder mejorar también ese rendimiento que tienen los sistemas, ¿de acuerdo? Siguiendo lo que decía de que trabajamos con datos y que hay que entender lo que sucede, digamos que la analogía más clara es que la persona que está trabajando tiene que ser como un detective, que no le basta simplemente con saber qué ha pasado, sino que tiene que entender por qué ha pasado. Y tiene que detectar también, en este caso, que funciona mal para ver cómo mejorarlo y por qué funciona bien lo que funciona bien y mal lo que funciona mal. Entonces, digamos, esa mentalidad inquisitiva del detective tiene que estar ahí. Y lo que estás queriendo hacer con un algoritmo es que tome decisiones por ti. Entonces, que aprenda a hacer alguna tarea, normalmente, en base a observar determinadas variables de la realidad, ¿no? Determinados aspectos de la realidad, y le estás ayudando, o sea, lo que quieres es que decida. Por ejemplo, pues, si estamos viendo fotos, que encuentre, que diga si el animal que está viendo es un perro o no. Digamos, esa sería una manera más, problema fácil, ¿no? Ya muy resuelto, pero que pueden entender, digamos, los niños, ¿no? El saber si detecta bien todos los perros y los que no detecta bien, ¿por qué no los está detectando? ¿Es una raza que no ha aprendido? ¿Es un perro al que le falta alguna característica que tienen los perros habitualmente? ¿O es un perro que va vestido con ropa de persona y entonces el algoritmo no ha sido capaz de identificarlo bien? ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que lo que sí que hay es mucho trabajo por hacer, porque como os decía antes, está la inteligencia artificial, hoy día la mayor parte de las técnicas son cajas negras y cada vez está teniendo una mayor presencia en nuestra sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto queremos que haya cajas negras en nuestra sociedad que no sabemos exactamente por qué hacen lo que hacen? En ese sentido, hay mucha tarea para entender esa caja negra, o en el caso de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, ese tipo de soluciones, pues para que algunas cosas que ha aprendido, ¿de acuerdo?, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, pues para que no las aprenda. Por ejemplo, si aprende sesgos de género, sesgos de raza, y no queremos que los reproduzca, eso hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces, de alguna manera, la naturaleza de caja negra de la inteligencia artificial hace que quede mucho trabajo por hacer. También porque si queremos que tome decisiones por nosotros, habrá que ver qué tipos de decisiones se le dejan. Si implican a personas humanas, a seres humanos, seguramente no sean decisiones que convenga delegar, porque ahí entran, ¿no?, labores, o sea, digamos, consideraciones éticas. Una persona podría sentirse minusvalorada si un algoritmo toma decisiones sobre su vida, ¿de acuerdo? Y no se le explica el por qué lo está tomando, por esta naturaleza que digo de caja negra. Entonces, digamos que seguro que vamos a ver una mayor presencia de la inteligencia artificial, por lo menos asistiendo o idealmente asistida por profesionales, y va a haber, para la gente que trabaja en ella, un gran trabajo por abrir esa caja negra y entender mejor la toma de decisiones que hace la inteligencia artificial. Bueno, en general, cualquier investigador de inteligencia artificial tiene que tener una sólida base de informática, como la que se da en la escuela, y una sólida base matemática. A ser posible, combinar las dos. Tiene que estar también, idealmente, pues habituado con la manipulación de datos, porque una gran parte de las tareas que va a tener que hacer es manipular datos y llevarlos hasta un formato que el algoritmo vaya a digerir. Y normalmente, como el volumen de datos que hay en la realidad es abrumador, hay una gran tarea de ingeniería de datos para realizar, ¿no? Posiblemente puede también tener solamente uno de estos tres perfiles y estar especializado para él, ¿de acuerdo? La persona en concreto podría tener solamente uno de los perfiles, pero si tiene dominio razonable de los tres, tiene muy buen futuro. Y a nivel actitudinal, pues lo que te diría es que tiene que tener una mentalidad inquisitiva, porque ya digo que muchas tareas hoy día se pueden automatizar y el valor que damos las personas es la capacidad para entender lo que está sucediendo y para ligarlo con el dominio del problema sobre el que lo estemos aplicando, porque además la inteligencia artificial se va a aplicar cada vez sobre más dominios. Y seguramente esa persona no podrá ser experta, por ejemplo, en medicina, pero sí que tendrá que hacer de enlace entre lo que es la técnica de inteligencia artificial
y el experto en medicina o la experta en medicina y el dominio en el que se está trabajando.